Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a profundizar un poquito más en los tipos de respuesta inmunitaria que nos vamos a encontrar y en los tipos de inmunidad que existen. ¿Vale? En vídeos anteriores habíamos comentado que de todos los leucocitos, de todos los glóbulos blancos que tenemos en la sangre, hay un tipo que son los linfocitos, que son los responsables de la inmunidad específica, de la respuesta inmunitaria adquirida. Teníamos linfocitos de tipo B y tenemos linfocitos de tipo T. Esto ya lo hemos comentado, así que no me voy a parar demasiado. Sí, recordaros que los linfocitos B son los responsables de la respuesta inmunitaria humoral, mediada por anticuerpos. Estos linfocitos, cuando contactan con el antígeno, lo que hacen es madurar a células plasmáticas y esas células plasmáticas fabrican anticuerpos, a los que también llamamos inmunoglobulinas. Los linfocitos T, por otra parte, eran responsables de un tipo de inmunidad a la que llamamos inmunidad celular, ¿vale? Bueno, pues en este vídeo lo que quería comentaros es que nos vamos a encontrar dos tipos de respuesta inmunitaria, la respuesta inmunitaria primaria y la secundaria, ¿vale? Vamos a empezar recordando que el sistema inmune no existe como tal en un órgano concreto perfectamente definido, sino que es un conjunto de tejidos, un conjunto de células y de moléculas que lo que hacen es interaccionar entre ellas, formando un frente común para desarrollar una respuesta a la que llamamos la respuesta inmune, ¿sí? Esta respuesta inmune, ya habíamos dicho cuando hablamos de antígenos, que se produce frente a un agente extraño al organismo, que puede ser exógeno o puede ser también endógeno, ¿vale? Y a ese agente extraño contra el que se reacciona es a lo que llamamos el antígeno, ¿sí? Tenéis en esta gráfica dos ejes de coordenadas. En el eje vertical tenemos la cantidad de inmunoglobulinas, de anticuerpos, mientras que en el eje horizontal tenemos el tiempo. Imaginaos que yo a un organismo concreto le presentamos un antígeno, ¿vale? Cogemos un ratón, por ejemplo, y le inyectamos algún tipo de antígeno, o simplemente imaginaos una persona, un ser humano, que contacta con algún tipo de agente patógeno o de agente infeccioso. Después del contacto con el agente patógeno se va a producir una respuesta inmune primaria, si es la primera vez que se contacta con ese antígeno. Si posteriormente se vuelve a producir un contacto con ese mismo antígeno, la respuesta que se va a producir es una respuesta inmune secundaria, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre ambas gráficas? Bueno, pues vamos a explicar en qué consiste cada una. La respuesta primaria, ¿vale? Es la que se desarrolla cuando por primera vez nos exponemos a un agente extraño, ¿vale? Es una respuesta de sensibilización. Nunca antes habíamos tenido contacto con el sistema inmune nunca había tenido contacto con ese antígeno y la respuesta va a ser o débil o ausente. Puede no haber respuesta también, ¿vale? Aquí tenemos una respuesta que sería de tipo débil. Va a declinar con rapidez, ¿vale? No es una respuesta inmediata y requiere expansión clonal. Lo que sucede ahí es que se estimula un linfocito T o un linfocito B que sufre el proceso de expansión clonal. El proceso de expansión clonal significa que ese linfocito T o B que está siendo estimulado por contacto con el antígeno va a sufrir una serie de divisiones para generar linfocitos clónicos iguales a él, y todos esos linfocitos descendientes de ese clon van a tener la misma especificidad antigénica, ¿vale? Van a responder ante ese antígeno concreto. Este proceso de expansión clonal del linfocito que está siendo estimulado nos va a dar lugar a dos tipos de células. Las células que llamamos células efectoras y las células de memoria, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando el antígeno desaparece, imaginaos que yo aquí, en este primer contacto con el antígeno, me estoy exponiendo, por ejemplo, a un virus respiratorio que me provoca un resfriado, ¿vale? Cuando el antígeno desaparece, las células efectoras que lo han combatido van a morir por apoptosis. Y lo que va a permanecer, lo que va a quedar, son lo que llamamos las células de memoria, ¿vale? Y las células de memoria son importantes porque son las responsables de la respuesta inmunitaria secundaria que vamos a comentar a continuación. Antes de acabar con la respuesta inmune primaria os comento. Si las células efectoras son de linfocitos B, acordaos que los linfocitos B, respuesta inmunitaria humoral, fabrican inmunoglobulinas, anticuerpos. Y si las células efectoras son de un linfocito T, lo que hacen es, si se trata de un linfocito T cooperador, ¿vale? Lo ponemos así, TH significa T helper, cooperador en inglés, a veces lo podéis encontrar así, pues ese linfocito T va a fabricar citoquinas. Si el linfocito T es de tipo citotóxico, TC, entonces va a fabricar citotoxinas, ¿vale? Para intentar eliminar la célula infectada o la célula aberrante de la que estemos hablando. Importante este detalle, ¿vale? De las células que se producen cuando el linfocito es estimulado,
las células efectoras que son responsables de la primera respuesta mueren por apoptosis, pero permanecen las células de memoria. Y eso lo que va a provocar es que en un segundo contacto con ese mismo antígeno con el que ya hemos tenido contacto previamente, este antígeno de aquí es el mismo que este de aquí, se va a producir una respuesta secundaria que va a ser más rápida, más intensa, más específica y más duradera. Fijaos que la producción de inmunoglobulinas es mucho mayor, se produce con más rapidez y es más duradera en el tiempo, ¿vale? La gráfica seguiría por aquí, dura más la respuesta secundaria que la primaria, ¿vale? ¿Por qué es más rápida, más intensa, más específica y más duradera? Esto es debido a las células de memoria. Como ya ha habido un primer contacto con el antígeno, las células de memoria que quedan presentes en el sistema inmunitario son capaces de desencadenar una respuesta mucho más efectiva la segunda vez o posteriores que la primera vez, ¿vale? Entonces, esta respuesta al anticuerpo que se nos produce principalmente van a ser linfocitos de tipo inmunoglobulinas, perdón, de tipo G, ¿vale? Me he olvidado de comentaros, pero en la respuesta inmunitaria primaria las inmunoglobulinas que se producen preferentemente son de tipo M. Inmunoglobulinas M en la respuesta inmune primaria, inmunoglobulinas G en la respuesta inmune secundaria, ¿sí? También pueden aparecer en la respuesta inmune secundaria inmunoglobulinas de tipo A o E. La respuesta es autolimitada. Esto lo que significa es que si hay posteriores exposiciones al antígeno, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, esas posteriores exposiciones solamente van a provocar un pequeño aumento en la respuesta, es decir, la respuesta tiene un límite, esto no aumenta exponencialmente para siempre, ¿vale? Llega un momento que la respuesta ya no se produce con más intensidad. Decimos que la respuesta es autolimitada, ¿sí? Hay un límite. Aquí tenéis un resumen, ¿vale?, de cómo son la respuesta inmune primaria y secundaria ante un antígeno concreto, ¿de acuerdo? Esta gráfica pues es importante comprenderla y entender lo que pasa aquí. Os quería comentar también en este vídeo los tipos de inmunidad, un esquema sencillo sobre los tipos de inmunidad que existen. Cuando empezamos con esta lista de reproducción, habíamos dicho que los mecanismos de defensa del organismo los podemos agrupar, los podemos clasificar en tres grandes tipos. Unas barreras primarias que impiden la entrada del microorganismo desde el exterior, unas barreras secundarias que constituyen mecanismos de ataque que no son selectivos, ¿vale?, y que conocíamos colectivamente con el nombre de inmunidad innata, y luego teníamos una inmunidad adquirida, ¿vale?, que son mecanismos de ataque específicos para ese microorganismo o para ese antígeno concreto, y paso a comentaros brevemente el esquema del que os estaba hablando. La inmunidad la podemos clasificar en innata o adquirida. La inmunidad innata, como acabamos de comentar, son mecanismos que no actúan específicamente frente al antígeno concreto, ¿vale? Mientras que en la inmunidad adquirida o adaptativa, de la que son responsables los linfocitos T, si estamos hablando de respuesta celular, y linfocitos B, si estamos hablando de respuesta humoral, realmente funcionan las dos en conjunto, ¿vale?, coordinadamente. Pues esta respuesta inmunitaria adquirida o adaptativa es lo mismo, puede ser activa o pasiva. Y dentro de que sea activa o pasiva, puede ser natural o artificial. Entonces, vamos a explicar un poquito en qué consiste todo esto. Mirad, la inmunidad específica adquirida o adaptativa, ¿vale?, de la que son responsables los linfocitos, se puede adquirir de forma activa cuando el sistema inmune lo que hace es trabajar activamente para elaborar esa respuesta. Y dentro de esto, ¿vale?, de este tipo de inmunidad activa, el sistema inmune trabaja activamente, el contacto con el antígeno puede producirse de forma natural. Entonces estaríamos aquí, en este caso, estamos hablando de una infección, ¿vale? Nos infecta alguna bacteria, nos infecta algún virus, algún tipo de agente patógeno, o puede producirse un contacto con el antígeno de forma artificial. Sería el caso de las vacunaciones, ¿vale? Una vacuna simplemente es un microorganismo que está atenuado, o es una parte del microorganismo que nos produce la enfermedad que intenta generar una respuesta en el organismo, ¿vale? Y esa respuesta va a consistir en la activación de los mecanismos inmunitarios humorales y celulares, ¿vale? Dentro de la inmunidad pasiva, nosotros decimos que la inmunidad va a ser pasiva cuando se produce una transferencia de un individuo a otro. O sea, cuando un individuo recibe la inmunidad que se ha desarrollado en otro individuo.
Y esto también puede suceder de forma natural y de forma artificial, al igual que pasaba con la inmunidad activa, ¿vale? Decimos que la inmunidad pasiva es natural cuando una madre pasa anticuerpos, pasa inmunoglobulinas a su hijo a través de la placenta, ¿vale? Eso es un proceso natural y es una inmunidad pasiva porque esos anticuerpos, esas inmunoglobulinas que recibe el bebé que está en formación, no han sido fabricados por su organismo, sino por el organismo de su madre, ¿vale? Entonces sería una inmunidad pasiva natural. Y la inmunidad pasiva también puede ser artificial cuando lo que hacemos es transfundir células antisueros o antitoxinas. Para muchos venenos de distintos tipos, para distintos tipos de venenos, por ejemplo, venenos de serpientes o de arañas o cosas así, hay distintos tipos de sueros que ya están elaborados, que contienen anticuerpos que ya están fabricados y si a mí me pica algún tipo de serpiente venenosa, me pueden inyectar algún suero con anticuerpos para intentar neutralizar ese veneno. Sería una inmunidad pasiva porque esos anticuerpos no los he generado yo, me los están inyectando y sería artificial porque me los están inyectando, ¿vale? Bueno, pues quedaos con esto, ¿vale? Importante la diferencia entre respuesta inmunitaria primaria y secundaria y los tipos de inmunidad adquirida o adaptativa que pueden ser inmunidad activa o pasiva y dentro de cada tipo, natural o artificial. Seguiremos en esta lista de reproducción subiendo vídeos sobre inmunología y hasta la próxima.